Buenas noches, soy el cronista. Nos encontramos de nuevo en este espacio sonoro, un refugio para las historias que se extraviaron del camino de lo verosímil. El tema que nos convoca esta noche es el de los retiros espirituales, lugares de pausa y aislamiento, a los que acudimos voluntariamente buscando paz, sanación o una conexión más profunda con nosotros mismos o con una fuerza superior. Son espacios diseñados para despojarnos de las distracciones del mundo y obligarnos a mirar hacia adentro. Pero el alma humana, cuando se le despoja de sus defensas cotidianas, se vuelve un territorio vulnerable, y el silencio, cuando es absoluto, a veces nos permite escuchar algo más que nuestros propios pensamientos. Hay lugares cuya quietud no es de paz, sino de acecho. Y hay prácticas que, en su búsqueda de la luz, abren puertas a oscuridades que no estaban invitadas. Las siguientes crónicas son testimonios de esos viajes interiores que terminaron en un encuentro con un horror exterior. Relatos de personas que, buscando encontrarse, terminaron por encontrar algo más, algo que los esperaba pacientemente en el silencio. Este testimonio nos fue enviado de forma anónima por una mujer a la que llamaremos Sofía. Es una diseñadora gráfica de la Ciudad de México que hace unos años, en medio de una profunda crisis profesional y personal, decidió asistir a un retiro espiritual que prometía un reseteo cósmico. Su historia es una advertencia sobre los peligros de las nuevas espiritualidades que mezclan prácticas ancestrales con una estética moderna, sin comprender la naturaleza de las fuerzas que invocan. El retiro, cuenta Sofía, se llevaba a cabo en una lujosa finca en las afueras de Tepoztlán. Se llamaba Viaje al Origen y era dirigido por un hombre de nacionalidad argentina que se hacía llamar Orión. Era un gurú carismático, de barba cuidada y discurso elocuente, que hablaba de vibraciones, de sanación cuántica y del poder de la geometría sagrada. El programa consistía en yoga, dietas de desintoxicación y 2 ceremonias nocturnas de ayahuasca, el supuesto plato fuerte de la experiencia. Sofía llegó allí con una mezcla de escepticismo y esperanza. El lugar era idílico, con jardines perfectamente cuidados y una arquitectura minimalista. Los otros asistentes eran en su mayoría gente como ella, profesionales urbanos, exitosos en apariencia, pero con un profundo vacío interior. La atmósfera era de una positividad casi forzada. La primera noche se llevó a cabo la ceremonia de ayahuasca. Se reunieron en un gran salón circular, con un complejo mandala pintado en el suelo. Orión preparó la bebida con una solemnidad teatral. Sofía, que nunca había probado un psicotrópico, estaba nerviosa. Bebió el brebaje amargo y se recostó sobre un tapete, esperando las visiones de colores y las revelaciones profundas que le habían prometido. Pero lo que vio no fue lo que esperaba. Mientras la música étnica suave sonaba de fondo, su mente no se llenó de patrones hermosos. Se llenó de formas geométricas, sí, pero estas no eran mandalas. Eran estructuras cristalinas, angulosas y complejas, que se movían con una inteligencia propia. Parecían, según sus palabras, insectos de luz, entidades hechas de ángulos imposibles y una lógica alienígena. No había sentimiento de unidad ni de amor cósmico, solo la sensación de estar observando el funcionamiento interno de una maquinaria fría y ajena. Y junto con las visiones llegó un sonido, un zumbido bajo, un cascabeleo sutil, como el de miles de pequeños cristales rozándose entre sí. Cuando la experiencia terminó, se sentía confundida y decepcionada.
Al compartir su vivencia con Orión, el gurú le sonrió con condescendencia. «Estás resistiendo, hermana», le dijo. «Tu mente racional se niega a soltar el control. Las visiones que tuviste son tus propias defensas, tus miedos cristalizados. Mañana, en la segunda ceremonia, debes rendirte. Debes permitir que la geometría sagrada te limpie». Sofía intentó creerle. El segundo día lo dedicaron a largas sesiones de meditación, enfocadas en visualizar patrones geométricos específicos que Orión les mostraba en unas láminas. «Estas son las llaves del universo», les decía. Al meditar en ellas, sintonizan su energía con la frecuencia de la creación. Llegó la segunda noche. Sofía bebió la ayahuasca, esta vez con una intención clara de rendirse. El efecto fue casi instantáneo y mucho más potente. Las visiones volvieron, pero esta vez no era una observadora. Se sintió arrastrada hacia el interior de ese universo geométrico. Las entidades cristalinas ya no estaban a la distancia, la rodeaban, y el zumbido se convirtió en un lenguaje, una comunicación telepática que no entendía, pero que sentía como una intrusión violenta en su mente. Sintió que estas criaturas intentaban reconfigurarla. Sentía cómo sus propios pensamientos y recuerdos eran analizados, descompuestos y reorganizados según una lógica que no era humana. Era una violación psíquica. En medio del terror se dio cuenta de la verdad. La geometría sagrada no era una herramienta de sanación. Era una dirección, un código, una llave que, al ser visualizada bajo el efecto de la planta, abría una cerradura en la mente, permitiendo que estas entidades entraran. Orión no era un guía, era un facilitador, un granjero que preparaba los recipientes para estas inteligencias ajenas. La limpieza no era para ellos, era para las criaturas, que necesitaban una mente dócil y abierta para poder anclarse. El pánico la invadió. Necesitaba salir de allí. Abrió los ojos. La mayoría de los asistentes yacían en sus tapetes, algunos sonriendo con beatitud, otros llorando en silencio. Vio a Orión de pie en el centro del mandala, observando a su rebaño con una satisfacción fría. Sus ojos se encontraron y Orión le sonrió. Pero su sonrisa, bajo los efectos de la planta, se distorsionó en una mueca grotesca, y Sofía vio, por un instante, que detrás de su rostro humano se superponía otra cosa, un rostro hecho de ángulos de luz y oscuridad. Sofía se levantó como pudo, y tropezando, corrió hacia la puerta. Escuchó la voz de Orión, ahora sin su tono amable, una voz fría y autoritaria que decía: «El viaje aún no termina, no puedes irte», y sintió cómo las formas geométricas en su visión intentaban atraparla, formando una jaula de luz a su alrededor. Logró salir del salón y corrió a ciegas por los jardines de la finca. Tropezó, cayó, se levantó. El mundo a su alrededor era un caos de patrones cristalinos y el zumbido era ensordecedor. Llegó a la barda perimetral y en un acto de pura adrenalina la escaló y saltó hacia el otro lado, cayendo en la maleza. Corrió por el campo hasta que llegó a la carretera. Un coche se detuvo y la auxilió. Pasó las siguientes semanas en un estado de terror y disociación. Las visiones geométricas y el zumbido tardaron mucho en desvanecerse. Nunca denunció a Orión. ¿Quién le creería? Sofía termina su relato con una reflexión escalofriante. No sabe qué eran esas entidades. No sabe si Orión era un charlatán que tropezó con algo que no entendía, o si era un siervo consciente de esas criaturas. Solo sabe que esa noche, en un retiro que prometía la expansión de la conciencia, casi pierde la suya para siempre, a punto de convertirse
en un simple recipiente para una geometría hambrienta. Hay retiros que prometen abrir la mente y en su lugar la exponen a peligros inimaginables, pero otros buscan lo contrario: acallar la mente por completo, sumergirla en un silencio absoluto para alcanzar la paz. La siguiente crónica, sin embargo, nos demuestra que, cuando el ruido interior cesa, a veces podemos escuchar el sonido de algo mucho más grande, antiguo e indiferente, que nos ha estado observando todo el tiempo. Esta es la historia de un conocido mío, un profesor de filosofía de la UNAM, a quien llamaremos Julián. Es un hombre de un intelecto agudo y un escepticismo refinado. Hace unos años, decidió asistir a un retiro de meditación vipassana de 10 días en un centro aislado en la Sierra de Veracruz. Su motivación no era espiritual, sino intelectual. Quería experimentar la disciplina de la observación pura, llevar su mente al límite del silencio. Las reglas del retiro eran absolutas: 10 días sin hablar, sin leer, sin escribir, sin contacto visual con los demás participantes. 10 horas de meditación al día, sentado en un cojín, con la única instrucción de observar la propia respiración y las sensaciones del cuerpo. Un ejercicio de una simpleza brutal. Los primeros días, para Julián, fueron una tortura. Su mente, acostumbrada al análisis y al debate constante, se rebelaba. Un torbellino de pensamientos, recuerdos y ansiedades lo asaltaba en cuanto cerraba los ojos. Era, me dijo, como estar encerrado en una habitación con un mono frenético. Hacia el cuarto día, sin embargo, algo cambió. El ruido mental comenzó a aquietarse, y en el profundo silencio que quedó, empezó a percibir algo más. No era un pensamiento ni una emoción, era un sonido. O, más bien, la ausencia de sonido no era total. Había un algo debajo del silencio, un zumbido de muy baja frecuencia, casi infrasónico. Al principio, pensó que era un acúfeno, un producto de su propio sistema auditivo, pero era demasiado constante, demasiado estable. Parecía no venir de sus oídos, sino de la tierra misma, como si el suelo bajo él estuviera vibrando. Obsesionado con analizarlo, Julián empezó a usarlo como su nuevo objeto de meditación. Se concentraba en el zumbido, y a medida que lo hacía, el sonido se volvía más complejo. Dejó de ser un simple zumbido para convertirse en una corriente de información. No eran palabras, eran patrones, secuencias, casi un lenguaje matemático. Sus sesiones de meditación se transformaron. Al concentrarse en el sonido, su conciencia parecía expandirse fuera de su cuerpo. Dejaba de ser Julián, el profesor, para convertirse en un punto de percepción, y comenzó a recibir imágenes. No eran recuerdos personales, eran fragmentos de la historia del lugar, pero a una escala geológica. Veía la lenta formación de las montañas, el avance y retroceso de mares prehistóricos, la vida de extrañas criaturas vegetales que existieron eones antes del hombre. Se dio cuenta, con un terror existencial, de que no estaba meditando, estaba escuchando. Había sintonizado por accidente con la conciencia del lugar, una conciencia primordial, vasta e indiferente, para la cual la existencia humana era un parpadeo insignificante, un breve moho sobre la superficie de la piedra. El zumbido era su pensamiento, un monólogo que había durado millones de años. El miedo que sintió no era a un fantasma o a un demonio, era un miedo a la escala, a la insignificancia, la comprensión de que el universo no estaba vacío, sino lleno de conciencias tan ajenas y tan vastas que la mente humana no era más que un grano de arena en su playa. La paz del retiro era una ilusión.
El silencio solo servía para hacer a los participantes más receptivos a esa voz abrumadora de la tierra. La experiencia culminó en la 8ª noche. Estaban todos en el salón de meditación. El silencio era absoluto. Julián estaba inmerso en el zumbido, observando el lento enfriamiento de la corteza terrestre, cuando un sonido agudo y discordante rompió la quietud. Uno de los participantes, un joven que había estado luchando visiblemente durante todo el retiro, se había roto. Se puso de pie y comenzó a gritar. Gritaba de forma incoherente, un alarido de angustia y frustración que hizo que todos se sobresaltaran. Y en ese instante, Julián escuchó la reacción de la montaña. El zumbido de baja frecuencia cambió. Dejó de ser un monólogo indiferente y se convirtió en una onda de pura irritación. Me describió Julián, como si una campana del tamaño de la montaña hubiera sido golpeada con un martillo. Una onda de presión psíquica, de una molestia milenaria, barrió el salón. No fue un ataque, fue una reacción, un simple cállate a una escala cósmica. Para la mayoría de los asistentes fue solo un instante de vértigo, un mareo súbito. Pero para aquellos que, como Julián, estaban más sintonizados, fue devastador. Julián sintió como si su conciencia fuera aplastada, comprimida. Perdió el conocimiento. Despertó en la enfermería del centro. El joven que había gritado estaba en la cama de al lado, en estado catatónico. Otros 2 participantes también habían sufrido crisis nerviosas severas. El retiro fue cancelado. La explicación oficial fue un caso de histeria colectiva inducida por el ayuno y la meditación prolongada. Julián abandonó el lugar esa misma mañana. El zumbido había desaparecido. El silencio era solo silencio de nuevo, pero la experiencia lo había cambiado para siempre. Su escepticismo intelectual seguía allí, pero ahora convivía con el recuerdo aterrador de haber escuchado el pensamiento de una montaña y de haber comprendido la aterradora fragilidad de la mente humana frente a la inmensidad del tiempo y la conciencia. A veces, me dijo, en el silencio más profundo de la noche, cree volver a escuchar ese leve zumbido y reza, él, el ateo, para que ningún ruido fuerte lo vuelva a interrumpir. A veces, el peligro de un retiro no es una entidad que nos invade, ni una conciencia cósmica que nos aplasta. A veces, el peligro ya está allí, en la historia del lugar, esperando pacientemente a que la combinación de juventud, fe e ingenuidad le proporcione nuevas presas. La siguiente crónica es una investigación sobre la tragedia olvidada de un campamento de retiros juveniles. Mi labor de investigación a veces me lleva a lugares marcados por la tragedia, lugares de los que la gente prefiere no hablar. Uno de esos sitios es el terreno donde se ubicaba el Campamento La Buena Esperanza, un centro de retiros católicos en los bosques de pinos cerca de Pátzcuaro, Michoacán. El campamento fue cerrado y vendido a finales de los años 90, después de un incidente que oficialmente se catalogó como un trágico accidente exacerbado por la histeria juvenil. Pero las historias que aún se susurran en los pueblos cercanos hablan de algo más. El campamento era popular entre las parroquias de la región para sus retiros de confirmación. Grupos de adolescentes pasaban allí una semana, participando en actividades diseñadas para fortalecer su fe y su comunidad. El punto culminante del retiro era siempre la caminata de confianza, una actividad nocturna que se realizaba en la última noche. La mecánica era simple y, en retrospectiva, terriblemente imprudente. Los adolescentes, en grupos de 10,
eran vendados y llevados al interior del bosque. Debían caminar en fila, con una mano sobre el hombro del compañero de adelante, guiados únicamente por la voz de un consejero y el sonido de una pequeña campana. El objetivo era fomentar la fe y la confianza en la guía, tanto divina como humana. En el verano de 1997, durante una de estas caminatas, ocurrió la tragedia. Un grupo de 10 jóvenes, liderado por un consejero novato, se desvió de la ruta marcada. Una lluvia repentina había borrado parte del sendero. Perdidos, asustados y completamente ciegos por las vendas, el grupo se adentró en una zona del bosque que los lugareños evitaban, una zona conocida como la hondonada del Imitador. La leyenda local, que los organizadores del campamento habían ignorado, hablaba de una entidad que habitaba en esa hondonada. No era un fantasma ni un demonio, era un engañador, un espíritu del bosque que se deleitaba con el miedo y la confusión. Su principal habilidad era la mímica. Podía imitar cualquier sonido a la perfección: el viento, los animales y sobre todo la voz humana. El relato de lo que sucedió esa noche lo pude reconstruir a partir de 2 fuentes. Una entrevista con una de las sobrevivientes, una mujer que ahora vive en Estados Unidos y que solo accedió a hablar por teléfono, y el diario personal de uno de los chicos que no sobrevivió, encontrado semanas después en el bosque. Según el testimonio de la sobreviviente, Laura, lo primero que notaron fue que la voz del consejero y el sonido de la campana se volvieron erráticos. A veces sonaban muy cerca, a veces muy lejos. Luego, empezaron a escuchar otras voces en el bosque. Al principio, eran susurros, risas ahogadas que parecían venir de todas direcciones. El consejero, tratando de mantener la calma, les gritó que se mantuvieran juntos. Pero entonces, la entidad comenzó su juego. Empezó a imitar las voces de los propios chicos. «Laura, por aquí, encontré el camino», gritó una voz que sonaba exactamente como la de su mejor amiga. Laura, instintivamente, dio un par de pasos en esa dirección, separándose de la fila. El diario del chico, Miguel, corrobora la historia. «Escucho a Carlos llamándome», escribió, probablemente en un momento en que se detuvieron. «Pero es imposible. Carlos va 3 lugares delante de mí, y la voz viene de mi izquierda. Algo está mal, algo está jugando con nosotros». La entidad comenzó a separarlos uno por uno, usando sus propias voces como señuelo. Creaba un caos auditivo, una cacofonía de llamadas y advertencias contradictorias. El grupo, ciego y aterrorizado, se desintegró. Cada adolescente quedó solo en el bosque oscuro, siendo acosado por un enemigo invisible que usaba su propia identidad como arma. Laura cuenta que, una vez sola, la voz de su madre comenzó a hablarle, justo detrás de su hombro. «Hija, quítate la venda. Estoy aquí para llevarte a casa». Sabía que era imposible, pero la voz era tan perfecta, tan llena del amor y la calidez de su madre, que estuvo a punto de obedecer. Lo que la detuvo fue que, mezclada con la voz de su madre, escuchó una leve risa ahogada, la misma que había escuchado antes. Miguel, en su diario, describe el horror de escuchar su propio nombre susurrado desde los árboles, seguido de sus miedos más secretos, miedos que nunca le había contado a nadie. Sabe de mi miedo a la oscuridad, sabe de la enfermedad de mi padre. Me está diciendo que estoy solo y que nadie vendrá a buscarme. El terror no venía de lo que veían, sino de lo que no veían. La venda, que debía ser un símbolo de fe, se convirtió en una herramienta de tortura, obligándolos a construir sus propios monstruos en la oscuridad de su mente, alimentados por las voces del imitador.
Al amanecer, cuando los equipos de rescate los encontraron, el resultado fue devastador. De los 11, 10 adolescentes y el consejero, solo 7 fueron encontrados con vida. Estaban dispersos por toda la hondonada, en estado de shock, algunos acurrucados en posición fetal, otros caminando en círculos, murmurando incoherentemente. Los 4 restantes, incluyendo a Miguel y al consejero, fueron encontrados días después. No tenían signos de violencia física. La causa oficial de la muerte fue hipotermia, pero sus rostros estaban congelados en una máscara de terror absoluto y todos tenían los ojos desorbitados, como si hubieran muerto de puro miedo. Laura, la sobreviviente, me dijo que justo antes de que la encontraran, en un momento de desesperación, se arrancó la venda. Por un instante, vio a la criatura. No era un monstruo, era un hombre alto y delgado, hecho de sombras y hojas, con ojos que brillaban como los de un gato. Estaba parado entre los árboles, observándola, y mientras la miraba, su rostro se contrajo y se transformó, convirtiéndose en un reflejo perfecto del propio rostro aterrorizado de Laura. Luego sonrió y se disolvió en las sombras. El campamento fue cerrado, la historia silenciada, pero la leyenda del imitador de la hondonada sigue viva, una advertencia sobre los peligros que acechan en el bosque y sobre el hecho de que, a veces, la voz más aterradora que podemos escuchar es la nuestra, cuando es usada por algo que no es humano. Buscamos el silencio para encontrar la paz. Nos adentramos en la naturaleza para fortalecer el espíritu. Pero los retiros, como hemos visto, pueden convertirse en el escenario de nuestros peores miedos. Son lugares donde nuestra vulnerabilidad puede ser una puerta de entrada para horrores que no comprendemos y donde el silencio, a veces, solo sirve para amplificar los gritos del abismo. Gracias por su atención en este recorrido nocturno. La labor de este archivo depende de los testimonios de quienes han vivido en carne propia lo inexplicable. Si ha participado en un retiro espiritual o de cualquier otra índole y ha sido testigo de algo que desafía la razón, le invito a compartir su crónica al correo o bien en los comentarios. Suscríbase y active las notificaciones. Aún quedan muchas historias por documentar. Hasta la próxima, y que encuentren claridad y no terror en su propia introspección.